Muy buenos días, mi nombre es Pablo Espina, soy el Managing Director de Gestión de Patrimonios en Credicorp Capital y quiero darles la bienvenida a nuestro webinar de hoy, oportunidades para personas y empresarios enfrentando la coyuntura. En este día nos acompañan Diana Bon, que es la socia de Lewin y Wills para el área de Derecho Comercial y Corporativo, y Luz Clemencia Alfonso, que también es socia de Lewin y Wills para el área de impuestos, y nos van a dar algunas ideas sobre la situación actual del país y cómo enfrentar esta situación en términos impositivos, qué va a pasar en términos impositivos. Ahí Luca nos va a dar algunas ayudas, algunos comentarios, lo mismo que harán Diana y Luz Clemencia. También hablaremos algo sobre el tema de contratación y algunos tips sobre esto. Luz Clemencia tiene un tema en su casa y es que se le fue la luz. Entonces vamos a esperar a ver si se puede conectar. Si no, lo que hacemos es que Diana y Lucas harán su presentación y al final unimos con una presentación de Luz Clemencia y se las mandamos a ustedes ya completa. Esperamos que esto no sea problema, pero estas cosas pasan cuando estamos haciendo home office. Entonces, pues bienvenidos, disfruten la charla, hace parte de nuestras charlas que tenemos. Esta semana tenemos dos charlas más adicionales, una que ya estaremos mandando la invitación con la ministra de Minas y Energía, que será el jueves, y vamos a tener la charla el viernes con Rigo. Entonces, como siempre, los acompañamos terminando la semana y nada, adelante, los dejo con Lucas y con Diana. Buenos días, hasta luego. Gracias, Pablo. Buenos días a todos. Yo creo que ya muchos de ustedes, pues algunos me conocen, los que no, yo soy Lucas Solano, yo soy abogado especializado en impuestos y soy el gerente de planeación patrimonial. Yo básicamente acompaño a los clientes dentro de esta nueva estrategia que tiene la compañía. Acompaño a los clientes en la planeación patrimonial que suele consistir en tres puntos principalmente. Yo siempre hablo de la protección del patrimonio, de la planeación sucesoral y de la planeación tributaria. Usualmente hablamos de esos tres temas con los clientes, pero en este momento, cuando estábamos planeando esta conversación con Luz Clemencia y Diana, llegamos a un punto en donde dijimos, oye, han salido tantos decretos y tantos temas que yo creo y siento, pues por las preguntas que me han llegado a los clientes, que muchos estamos perdidos porque ha llegado tanta información que vale la pena hacer un webinar en donde comentemos qué está pasando respecto de los decretos, de qué ha salido, qué pasa, me aplica, no me aplica, de pronto sí me aplica. Entonces, esa es la idea de este webinar, contarle a las personas naturales, a los empresarios, qué tienen a su disposición para sobrellevar este momento. Hay temas que son interesantes, hay temas que simplemente vale la pena aclararlo y esa es la lógica de este webinar, como les decía Pablo. Tenemos algo muy chévere de este webinar y es que está también Luz Clemencia y Diana y se van a complementar muy bien en la parte comercial corporativa, a ver qué pasa con los contratos hoy en día. Ustedes han visto que algunos, pues muchos, pues se han cancelado, qué pasa en ese momento, cómo puedo actuar, y esa es básicamente una parte importante de esta charla. Así que voy a comenzar brevemente. ¿Yo qué les voy a contar? Yo les voy a contar algunos aspectos muy básicos que han salido porque son preguntas que me han llegado. Quisiera compartirlas con ustedes. Como les digo, son temas muy sencillos, pero yo creo que vale la pena aclararlos y tenerlos en cuenta. Primer tema, voy a tocar cuatro muy rápidamente. Son las nuevas fechas de renta. ¿Por qué toco este tema? Porque he tenido no una, sino varias consultas en donde me dicen, oiga, esas fechas de renta, ¿qué son? Yo veo en las noticias que aplazan las fechas de renta, pero ¿a qué están haciendo referencia? ¿Eso me aplica a mí como persona natural? La respuesta es no. Esto solo aplica para personas jurídicas. Y aquí estamos hablando del pago de la segunda y tercera cuota del impuesto sobre la renta. Ya la declaración se presentó, pero aquí lo que ustedes ven en las noticias cuando hablan de se aplaza el impuesto de renta no es puntualmente el impuesto de renta, sino el pago de la cuota. Y ojo, que esto no incluye a las personas naturales. Las personas naturales,
la verdad no se ha dicho nada, seguimos con los mismos plazos que usualmente tenemos, de agosto casi hasta octubre, razón por la cual estas fechas que ustedes están viendo aquí no aplican para personas naturales, solo aplican para personas jurídicas. Como les digo, esta conversación de hoy nos vamos a concentrar en esos 3 puntos: protección, planeación sucesoral, en la parte tributaria pura y dura, que yo creo que en este momento es supremamente importante. Segundo punto, que me parece chévere que lo sepan, y es el beneficio que se está implantando por este decreto que ahí menciono, el 678, en impuestos territoriales. Y es un beneficio tanto en impuestos como en sanciones, como intereses. ¿Cuáles son impuestos territoriales? Por eso los pongo aquí muy sencillo: predial, ICA y vehículos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué dijo el decreto 678? Dijo, mire, vamos a dar unos beneficios bien importantes que los saca el gobierno nacional y que no necesitan ser aprobados por el consejo de cada municipio. Y esto es muy importante porque no necesita un debate adicional. ¿Qué ha pasado? Hasta el momento, Barranquilla, creo que es Santa Marta o Cartagena, y Medellín ya incluyeron esto. ¿De qué se trata? Y hay que ver en cada municipio cómo lo está trabajando cada municipio, pero básicamente lo que dice este decreto de manera general es que les da un plazo para pagar, pero ojo, vean esto. La norma dice, mire, hasta 31 de octubre la persona puede pagar el 80% del capital, pagar intereses ni mora, o el 80% del capital. Están reduciendo el propio pago del impuesto. Entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre pagará, es decir, 31 de diciembre y 31 de diciembre del 2020 pagará el 90% del capital sin intereses ni sanciones, y entre el 1 de enero del otro año y el 31 de mayo del 2021 pagará el 100% del capital, pero sin intereses ni sanciones. Esto es importante saberlo y hay que ver cómo lo adapta cada uno, pero la verdad es que es un tema que yo creo que vale la pena explorarlo. Yo todavía no he oído que en Bogotá se haya implementado, pero yo creo que vale la pena que apenas esto pase, nosotros les contemos qué está pasando sobre. Hay otro tema muy sonado también, que fue el programa de apoyo al empleo formal. Este es un tema bastante interesante. Lo que busca es ayudar a los empresarios, básicamente. Y ojo, no solo empresarios, personas jurídicas, sino empresarios, personas naturales. Y ahorita les hago un comentario sobre eso. ¿Qué busca esto? Pues darles a estas personas empleadoras, usemos ese término que abarca más, una gabela en la cual por 3 meses les dan el 40% de un salario mínimo que gane ese empleado. Entonces, eso se traduce, como lo ven ahí, en 350. Los requisitos, pues que la empresa exista antes del 1 de enero del 2020, obviamente, pues tiene todo el sentido. Y aquí este punto, contar con inscripción al registro mercantil, yo creo que es importante y es muy importante cuando estamos hablando de quién puede acceder a esto. Y ya les voy a contar por qué. Tercer requisito, demostrar una disminución del 20% de los ingresos, que yo creo que muchas pues, de estos empresarios han sufrido en esta coyuntura. Y el último requisito es súper sencillo, que es tener una cuenta de ahorros. Como vemos, como les decía hace un rato, esto pueden aplicar personas jurídicas, personas naturales empleadoras y todos los demás que menciono ahí. Pero en personas naturales empleadoras quiero hacer una reflexión muy rápidamente, y es personas naturales empleadoras. Arriba me dicen, oiga, que tenga una inscripción en el registro mercantil. Es importante saber de esto. Las profesiones liberales, por ejemplo, los abogados, contadores, médicos, odontólogos, todas esas profesiones liberales no están obligados a inscribirse en el registro mercantil, no están inscritos en el registro mercantil. Entonces, ¿qué pasa? Si yo como abogado que ejerzo mi profesión y no soy persona jurídica y tengo de pronto algunas personas que me apoyan, de pronto no en la parte de redactar el concepto, sino en la oficina,
pues si no tengo el registro mercantil, la verdad es que estoy excluido de este beneficio, y ese es un tema, yo creo que de reflexión bastante importante. Fechas, aquí solo pongo, arriba mencionaba por 3 meses, solo pongo 2 porque ya una pasó. Estamos por el aporte de junio, va desde el 1 hasta el 17 de junio, y por el aporte de julio va desde el 1 hasta el 16. Esto es importante, yo creo que vale la pena, esto hace parte de esos temas de liquidez que uno debe saber que puede contar hoy en día. Finalmente, ya para dar paso, yo creo que Luz Clemencia creo que sí está conectada, igual si no seguimos con Diana. Quiero contarles la evolución del IVA y lo que está pasando hoy en día, y un poco también esto mismo aplica para renta. ¿Cuál es la promesa del gobierno? Exista un proceso rápido, el cual va a durar mientras dure la emergencia, ¿cierto? Es decir, mientras tengamos esto, vamos a tener este proceso rápido, y la promesa es que una vez yo radique eso, en 15 días hábiles me dan una devolución. Y ahí pongo sin garantía porque normalmente se exige garantía sobre esto. Y aquí menciono algunos aspectos claves. No debe ser considerado de riesgo alto en materia tributaria. ¿Qué es eso? Eso, según las palabras del director de impuestos, eso se traduce en, por ejemplo, empresas ficticias, empresas que hayan tenido problemas de fraude antes, empresas que por su sector no sea usual que generen saldos a favor, porque acuérdense que este procedimiento abreviado aplica tanto para IVA como para renta. Hay temas interesantes que dicen, mire, si usted tenía iniciado un proceso de devolución o de compensación, usted es posible que ese proceso que inició, que es un poco más extenso, se vuelva en un proceso abreviado. Si usted inició el proceso y la emergencia finaliza, su proceso sigue como proceso abreviado, que también se me hace interesante. Y diferencia cómo ese proceso se inicia para unas personas u otras. Entonces, los que tienen firma electrónica inician un proceso virtual, se meten a su página, digamos a su login de la DIAN, con su login y la clave, y ahí inician el proceso, que digamos es un proceso, y aquí es donde entramos a hablar un poco sobre la realidad. Es un proceso que muchos contribuyentes se han quejado de complejo. La verdad, ha habido una tasa de rechazo de las solicitudes casi en un 70%, pero la DIAN dice, oiga, hemos entregado 2,9 billones de 3,9 billones. Entonces, es un proceso, hay muchas solicitudes en este momento, con lo cual yo creo que aquí sale un tema que siempre ha mencionado la DIAN, que en algunas reformas tributarias se ha incluido, y es, oye, falta gente en la DIAN. Y yo creo que estas demoras o estas posibles trabas que dicen los contribuyentes, puede ser eso mismo. Quizás no hay tanta gente para fiscalizar y para iniciar estos procesos. Esto simplemente es para que lo tengan en cuenta. Ahora vamos a dar paso a expertos, también en materia tributaria, pero también en materia comercial y corporativa, simplemente como para seguir charlando sobre estos temas que yo considero que son muy importantes para todos. Voy a darles paso en este caso a para que puedan compartir. Muchas gracias por conectarse y le doy paso. Muchas gracias, Lucas. Ya Luz Clemencia se ha conectado, entonces voy a compartir la presentación. Bueno, muchas gracias a todos. Queremos agradecer a Credit Corp la invitación que nos hiciera a Diana y a mí para compartir con ustedes algunos temas sobre oportunidades o tips que presentan los decretos de emergencia para los empresarios para enfrentar la coyuntura. Entonces, sigue el orden del día que vamos a tener es el siguiente. Primero nos vamos a referir a algunos aspectos tributarios que mejoran la liquidez o el flujo de caja que han sido tenidos en cuenta en los diferentes decretos reglamentarios que han salido. Vamos
a hacer énfasis en algunos que hizo mención Lucas, nos parecen muy interesantes y nos parece que debemos hacer énfasis sobre esos temas. Para posteriormente, Diana se va a referir al tema contractual y algunos cambios corporativos que hay sobre la materia. Y adicionalmente, simplemente y a título informativo, al final tenemos algunos temas tributarios que son más informativos que cualquier cosa. Siguiente, Diana. Ante todo, quiero pedir disculpas porque estoy transmitiendo desde mi celular. Esperamos no tener ningún inconveniente, pues porque como lo dijo Pablo al principio, se me fue la luz en mi casa, problemas de estar en teletrabajo, pero creo que así nos va a funcionar, entonces sigamos adelante. Diana. Entonces, el primer tema que vamos a revisar es el tema del anticipo. Consideramos que el anticipo y la forma de calcular el impuesto, el anticipo, es un tema importante que lo deben conocer ustedes como empresarios y es una oportunidad, como lo dijimos, para mejorar ese flujo de caja. ¿Y por qué? Por regla general, ¿qué es el anticipo? Primero, pues hay que explicar qué es el anticipo para que se entienda en qué consiste la medida. Como su nombre lo indica, el anticipo es una forma de anticipar el impuesto para la vigencia del año siguiente y consiste en la obligación que tiene todo contribuyente que presenta su declaración de renta y complementarios de liquidar un porcentaje de su impuesto que va a pagar en la siguiente vigencia fiscal. Entonces, cuando vayamos a presentar nuestra declaración, nosotros tenemos que anticipar parte del impuesto del 2020. Esa norma es muy antigua y señala que la parte que yo anticipo es el 75% de mi impuesto que pago este año, menos las retenciones en la fuente. Hay un cálculo que también se puede hacer, que es sobre el promedio de los 2 últimos años, y a eso se le resta la retención en la fuente, y el que sea inferior, pues lo voy a tener en cuenta. Entonces, siguiente, Diana, por favor. ¿Qué sucedió? Desde el año 69, mediante la ley 38, el legislador muy inteligentemente previó que pueden haber causas ajenas a la voluntad del contribuyente, como las que ahora se están presentando, que hagan prever razonablemente una disminución general de las rentas de determinada actividad económica, porque sucedió algo, entonces determinada actividad económica se le redujeron los ingresos y las rentas de ese respectivo año gravable. Y desde el año 69 se contempló una norma en el Estatuto Tributario que faculta al Gobierno Nacional para autorizar reducciones del anticipo en forma general cuando hayan causas ajenas a la voluntad del contribuyente y se prevea que va a haber una disminución general de esas rentas. ¿Qué pasó? Entonces, aprovechando esa norma que existe en el Estatuto Tributario, se dictó un decreto de emergencia económica, que es el decreto 766 de 2020, de hace poco, y que estableció que los contribuyentes debían liquidar el anticipo del año gravable 2020 con base en su actividad económica. Entonces, ustedes saben que uno tiene una actividad económica conforme a la clasificación industrial internacional, conforme el famoso SIU, que ha sido adoptada por la DIAN. Y con base en esa clasificación económica y revisando el gobierno nacional que existían ciertas actividades cuyos ingresos se habían reducido considerablemente en esta época de la emergencia económica, entonces lo que hizo fue señalar que ciertas actividades debían liquidar su anticipo, ya no con base en el 75%, sino debían liquidar un anticipo equivalente al 25%. Entonces, ¿qué dijo? Que para aquellas actividades que hubieran tenido una variación significativa, y señaló explícitamente, de acuerdo con la clasificación SIU, cuáles eran las actividades que iban a estar sometidas al anticipo del 25%. Entonces ahí está en la pantalla, hay algunas actividades, pero lo importante es que uno tiene que ir al decreto reglamentario y tiene que revisar si está dentro de esas actividades económicas para poder liquidar el anticipo
a la tarifa del 25%. Siguiente, Diana. Pero también el decreto reglamentario consideró que definitivamente hay unas actividades tales como el transporte de pasajero, servicios de comida y bebida, agencias de viaje, que definitivamente el golpe que han sufrido ha sido muy grande y por tanto consideró que no debían liquidar anticipo para el año gravable 2020, o sea, la declaración que se presenta en el 2019 para el anticipo de 2020. Y por eso estableció que la tarifa del anticipo es del 0%. Entonces aquí la recomendación es revisar las diferentes actividades económicas que se señalaron en ese decreto para establecer si estoy dentro de esas actividades económicas y poder asimismo liquidar el anticipo a la tarifa del 25% o definitivamente no liquidar anticipo. Siguiente. Pero suele y puede suceder también no solamente que el gobierno nacional establezca mediante una resolución general que se liquide el anticipo de determinada forma, sino que hay una norma en el Estatuto Tributario que también es muy antigua, también es del año 69, que nos permite nosotros como contribuyentes solicitar a la DIAN que nos autorice a reducir el anticipo. Entonces, una medida que queríamos resaltar aquí en esta presentación, porque a pesar de que no hayamos quedado dentro de los decretos reglamentarios y nuestras actividades no se vean, no hayan quedado dentro de ese decreto reglamentario para liquidarlo de determinada forma el anticipo, existe la posibilidad que cada uno de nosotros como contribuyentes podamos hacer una solicitud a la DIAN, a las administradores seccionales, para que se reduzca el anticipo. Y tienen que cumplirse unos requisitos que se están en la pantalla. La solicitud puede hacerse cuando en los 3 primeros meses del año al cual corresponda el anticipo, los ingresos del contribuyente hayan sido inferiores al 15% de los ingresos correspondientes al año o periodo gravable inmediatamente anterior, o cuando en los 6 primeros meses del año al cual corresponde el anticipo, los ingresos del contribuyente hayan sido inferiores al 25% de los ingresos correspondientes al año o periodo gravable. Esto es muy importante, llamamos la atención sobre esto, porque podemos reducir el anticipo y lograr un poco de flujo de caja haciendo esa solicitud. En caso que sea resuelta favorablemente esa solicitud, entonces la DIAN le fija la reducción del anticipo. Es muy importante tener en cuenta también que la sola presentación de la solicitud no suspende la obligación de liquidar el anticipo, sino que la DIAN debe emitirme una resolución. ¿Dentro de qué tiempo? Dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de la presentación me emite la resolución y me fija el anticipo. ¿Qué sucede si la DIAN dentro de los 2 meses siguientes no me fija o no me dicta la resolución? Pues yo puedo aplicar el anticipo que calculé y solicité en la solicitud, lo puedo aplicar, pero en ningún caso ese anticipo puede ser inferior al 25% del impuesto de renta del respectivo año gravable. Entonces, queríamos llamar la atención sobre esta primera medida del anticipo, que puede ser muy útil para que en casos individuales se considere si mi actividad económica se redujo en los porcentajes que aparecen en la pantalla, pueda solicitarse la reducción del anticipo. Siguiente. Una segunda medida es las famosas facilidades de pago abreviadas. ¿Qué pasa cuando no se cuenta con la liquidez para pagar las obligaciones tributarias? Yo puedo acudir a la DIAN para que me dé una facilidad de pago, y yo puedo acordar con la DIAN que me otorgue un plazo para el pago de mi obligación tributaria. Por regla general, se contempla que se pueden otorgar facilidades de pago hasta por 5 años, siempre y cuando, ya sea que se constituya un fideicomiso de garantía, se ofrezcan bienes para embargar o secuestrar, se le ofrezcan a la DIAN, se ofrezcan garantías personales o reales o bancarias,
y se establecen una serie de requisitos que son un poquito complicados para poder acudir a ese acuerdo de pago que me puede dar la DIAN. Pero, ¿qué sucedió? Entonces, también con el fin de facilitar a los contribuyentes que estaban en dificultades económicas durante este tiempo de emergencia económica, se dictó otro decreto reglamentario. ¿Y qué dijo ese decreto reglamentario? Dijo que los contribuyentes que presenten sus declaraciones tributarias entre el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 1 de julio de 2020 y presenten mora en el pago porque no tenían la plata, porque falta la liquidez, se puede presentar una solicitud de pago para que le dicten una facilidad de pago abreviada. Este es un beneficio que se tiene hasta el 6 de agosto del año 2020. Entonces, ¿por qué es interesante? Porque ya no se va a tomar tanto tiempo la DIAN, sino que en 15 días me resuelve la solicitud y aprueba la facilidad de pago dentro de los 12, para que se pague dentro de los 12 meses siguientes, muy importante, sin garantía real. Siguiente, Diana. Y es importante, como les digo, es interesante la medida porque primero me exige esas garantías que se exigen actualmente de que denuncie bienes o que constituyan fideicomiso de garantía o toda esa serie de garantías que se solicitan en forma general, sino que no exige garantía real. El otro tema que llama la atención es que se aprueba muy rápidamente entre los 15 días siguientes a la solicitud. El plazo es de 12 meses, contados a partir de la suscripción del acuerdo. Y una cosa muy interesante es que se cobra la tasa de interés diario equivalente a la tasa de interés bancario corriente para la modalidad de créditos de consumo y ordinario. Lo que sucede, por regla general, hay un artículo del Estatuto Tributario que señala que la tasa de interés moratorio para efectos tributarios es la tasa de usura vigente determinada por la Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de crédito de consumo menos 2 puntos. Eso viene a ser 26, 27, 28%. Y esta tasa de interés que se está cobrando hoy en día con motivo de la emergencia económica, pues podría estar alrededor de un 18%. Entonces hay que aprovechar esa facilidad de pago abreviada y hay que aprovecharla antes del 6 de agosto del año 2020 para quien no tenga el flujo de caja para pagar sus obligaciones tributarias. Es importante acudir a la DIAN y aprovechar esa facilidad de pago. Siguiente, Diana. El documento soporte que debe presentar el contribuyente es importante también recalcar aquí que debe ser una certificación que esté firmada por el representante legal de la empresa, que la firma bajo la gravedad del juramento y en donde se establece precisamente que no tiene la caja suficiente para poder pagar el impuesto y por eso está accediendo a la solicitud. Y en esa certificación también deben hacerse las proyecciones financieras que van a permitir que el contribuyente pague dentro de los 12 meses siguientes a la fecha en que le conceden la solicitud. Entonces, esta certificación reemplaza cualquier otro requisito que se establece de forma general de denunciar bienes o de constituir fideicomisos, etcétera. Entonces, por eso también es muy importante, muy interesante la medida. Siguiente, esta norma ya se refirió Lucas y es un decreto reglamentario que es el 678 del año 2020 que facultó primero a las entidades territoriales a diferir hasta en 12 meses las cuotas mensuales y sin intereses de los tributos de propiedad de esas entidades territoriales, teniendo en cuenta que la última cuota se va a pagar en el mes de junio del año 2021. Entonces, siguiente, Diana, como lo decía Lucas, hay unos alivios de cartera. El decreto establece que para que las entidades territoriales puedan recuperar la cartera y también se genere mayor liquidez
y también para aliviar un poco la situación económica de los deudores, entonces se pueden acceder a esos beneficios en relación no solamente con los impuestos, sino tasas, contribuciones, multas. Se ha dicho que hasta las multas de tránsito también pudieran accederse a ese beneficio, que estén pendientes de pago a la entrada en vigencia de este decreto reglamentario en las proporciones y en los plazos que ustedes están viendo en la diapositiva. Y señala el decreto reglamentario que también aquellas obligaciones que estén en litigio, ya sea en litigio con la entidad territorial o en el ámbito judicial, también pueden acceder a ese beneficio, terminar el proceso que se está adelantando, pagando pagando, por ejemplo, hasta el 31 de octubre el 80% del capital sin intereses y sanciones y así sucesivamente. Entonces también es una medida muy interesante a la cual queríamos llamar la atención. Pasemos al tema siguiente de devoluciones abreviadas. ¿Qué pasa con las devoluciones? Por regla general, las devoluciones han sido tortuosas, han sido difíciles de tiempos atrás y hoy en día pues se ha mejorado muchísimo el tema de devoluciones, pero siempre no ha sido fácil obtener una devolución de impuestos. ¿Qué pasa? Por regla general, las devoluciones se presentan dentro de los 2 años siguientes después del vencimiento del plazo para declarar y la DIAN cuenta con 50 días para devolverle al contribuyente. ¿Qué sucede? Como lo decía Lucas, se dictó un decreto reglamentario que dijo que mientras estuviera vigente la emergencia sanitaria, los contribuyentes podían solicitar esa devolución que se ha llamado la devolución abreviada. Pero como suele suceder en estos días, mientras estamos hablando ya se dicta otro decreto reglamentario y eso fue precisamente lo que sucedió, que hace muy poquitico se dictó otro que dijo que las devoluciones abreviadas iban solamente hasta el 19 de junio del año 2020. Entonces, es importante tener en cuenta esa fecha para quienes quieran acceder a ese beneficio, puedan hacerlo antes del 19 de junio del año 2020 y solicitar que les devuelvan los saldos a favor que tienen en sus obligaciones, en sus declaraciones tributarias. Como lo dijo Lucas, esto aplica para los contribuyentes que no sean considerados de alto riesgo, Y la clasificación de alto riesgo también es una clasificación interna que tiene la DIAN y ha sido bastante complicado en la práctica, porque en la práctica, como decía Lucas, la mayoría de esas devoluciones han sido inadmitidas por errores de forma tan sencillos como que como uno tiene que mandar una certificación en donde le van a depositar el valor correspondiente a la devolución cuando determinada cuantía no supera la devolución, y porque de pronto dice que la cuenta no está activa, no dice que está activa la cuenta, entonces le devuelven la solicitud. Ahí son errores formales que ahí sí que llamamos la atención para que se le facilite la actuación del contribuyente y pueda hacerse esa devolución abreviada que realmente sí cumpla los fines para el cual fue establecida. Siguiente, Diana. ¿Por qué es atractivo el beneficio? Porque simplemente por regla general la devolución se establece un requisito para las devoluciones que se han llamado automáticas y ahorita nos vamos a referir a ellas, que uno tiene que soportar los gastos con factura electrónica. Entonces se establece un requisito que al menos el 85% de los gastos se soporten con factura electrónica, o sea que mi proveedor me haya expedido factura electrónica para soportar esos gastos. ¿Y por qué es atractivo el beneficio? Porque simplemente ese requisito no se está exigiendo hoy en día con esa devolución abreviada. Además, porque como les dije, el plazo no es de 50 días, sino de 15 días. Y además, no es necesario anexar una relación de todos los costos y gastos y deducciones, sino que los debo anexar 30 días después de levantada la emergencia económica. Entonces, este es otro tema que es muy interesante y que llamamos la atención sobre este tema que también puede ser interesante para ustedes. La siguiente.
Entonces, ¿qué sucede si el contribuyente es calificado de alto riesgo? Entonces, simplemente la DIAN suspende el proceso y se le hace un control posterior. Entonces, como les hemos dicho, también el tema de alto riesgo es un tema que ha sido complicado, que ha generado dificultades para el contribuyente, pero puede ser una opción también para solicitar la devolución de impuestos. Y como les decía, hubo un decreto reglamentario, la siguiente, muy reciente, en que dijo, bueno, hasta el 19 de junio va la devolución abreviada, pero ahora también va a ir una devolución automática. Entonces, ¿en qué consiste? A partir del 21 de junio, que la DIAN puede devolver en forma automática los saldos a favor originados en las declaraciones de renta cuando no sean calificados de alto riesgo los contribuyentes y cuando el 25% de los costos y deducciones estén soportados en facturación electrónica. Entonces, vamos a ver cómo, porque si el de la devolución abreviada fue complicado, el de la automática puede ser aún más complicado, pero tenemos fe que esta medida transitoria cumpla su objetivo y que se hagan devoluciones automáticas a los contribuyentes. Siguiente. Otro tema que ya queda muy poco tiempo para acogerse al beneficio, simplemente queríamos llamar la atención sobre los aportes a pensión. Ustedes saben, y yo creo que ya es conocido de todos, que para los periodos de abril y mayo, cuyas cotizaciones deben efectuarse en mayo y junio, respectivamente, tanto los empleadores del sector público como los empleadores del sector privado y los trabajadores independientes que opten por ese alivio de los aportes a pensión van a pagar como aporte el 3% de la cotización al Sistema General de Pensiones. Esta medida es importante, debe revisarse con cuidado y revisarse con cuidado, por ejemplo, para una persona que esté cerca a pensionarse. El hecho de reducir puede que no afecte porque el decreto garantiza que las semanas no se van a afectar pero, por ejemplo, mi consejo personal sería no bajemos en las personas que estén muy próximas a pensionarse, pues mejor pagar la totalidad, no acoger ese beneficio tributario, pero sí para la mayoría de empleadores sí fue muy bueno ese beneficio y ya está por vencerse, como les digo, porque es la última cuota la que se paga en junio, pero también es importante tenerlo en cuenta. Y un tema siguiente, Diana, que nos referiremos es al que ya hizo Lucas también mención, y es al famoso IPAP. ¿Qué son? Son programas sociales del Estado. ¿En qué consisten? En que le otorgan a los beneficiarios, a los empleadores, en el PAEF, es un aporte monetario mensual hasta de 4 veces dentro de esa temporalidad del programa. Y para el PAP, que es un pago para apoyar y subsidiar el primer pago de la prima de servicios del año 2020, las jurídicas y los consorcios temporales. Siguiente. Entonces, ¿quiénes pueden ser beneficiarios? Pues obviamente tienen que estar constituidos antes del 1 de enero del año 2020. Deben tener un registro mercantil que haya sido renovado por lo menos en el 2019, porque ustedes saben, y Diana muy seguramente se va a referir, que para el año 2020 hay plazo para renovar el registro mercantil. Entonces, el decreto reglamentario dijo, no, pues, menos que hayan renovado el registro mercantil por el año 2019. Es importante también señalar que las entidades sin ánimo de lucro tienen esa facilidad del PAEF y el PAP, y ellas no deben contar con un registro mercantil, sino simplemente deben aportar copia del RUT. Debe poderse demostrar esa disminución del 20% o más de sus ingresos. En la implementación que se hizo, en la práctica lo que sucedió fue que la UGPP estableció los requisitos, estableció el formulario, y si se quieren acoger al beneficio, entonces tienen que hacerlo a través de su entidad financiera donde tienen su cuenta. Por ejemplo, para este mes ya empezaron los plazos para poderse acoger al beneficio, y si la memoria no me falla, van hasta el 16 para este mes. Entonces es muy importante que puedan demostrar mediante una certificación que va firmada con el representante legal y el contador o revisor fiscal, cuando aplique revisor fiscal,
en donde se establezca que efectivamente frente a mis ingresos del año pasado, en el primer caso era abril 2019, abril 2020, había una disminución significativa, una disminución de más del 20% de los ingresos. Entonces, con base en eso, se mandaba por medio de la plataforma que tienen cada una de las entidades financieras, se mandaban todos los documentos, las planillas pilas, donde se demostraba que efectivamente se tenían empleados para poderse acoger a ese beneficio, y muy rápidamente, y en la práctica muy rápidamente, se cumplió con el objetivo, y se cumplió y ya se les entregó efectivamente a quienes se acogieron al beneficio por el mes de abril, ya se les consignó en la cuenta que denunciaron, se les consignó el alivio. Entonces eso es muy importante para que lo tengan en cuenta y para que puedan acogerse al beneficio. Sigamos. Bueno, hay ciertas entidades que no pueden ser beneficiarios, pues las personas, por ejemplo, a las expuestas políticamente, o los que sean familiares de las personas expuestas políticamente. Si yo tengo un consorcio, pues no puedo acceder al beneficio como persona natural o jurídica y como consorcio. Hay ciertas entidades que no pueden ser beneficiarios. Siguiente, Diana. Y la cuantía del aporte, en el caso del PAEF, corresponde al número de empleados multiplicado hasta el 40% del salario mínimo legal mensual vigente. Es clarísimo que también tuve en la práctica, pude constatar que si, por ejemplo, tienen 20 empleados, a los 20 se les está entregando, pues al empleador se les está entregando el subsidio por esos 20 empleados y equivale al 40% del salario mínimo legal mensual vigente. Entonces es muy bueno el beneficio. Y el PAP, que es el del apoyo a la prima, hasta ahora se está implementando, pero lo que va a suceder es que por cada empleado se van a entregar 220.000 pesos. Es importante señalar que las normas traen una definición de quién es empleado para efectos del PAEF, para efecto del beneficio del auxilio monetario y para el efecto de la nómina. Para el PAEF dice que son los trabajadores dependientes por los cuales el beneficiario cotiza al Sistema General de Seguridad Social y a quienes no se les haya aplicado la suspensión temporal o licencia no remunerada. Con motivo de la emergencia se tomaron ciertas medidas de orden laboral, en donde a muchos empleados se les suspendió el contrato de trabajo, pero se siguieron pagando los aportes a la seguridad social porque eso lo ordena la ley. Y lamentablemente a quienes les suspendieron el contrato de trabajo no pueden acceder al beneficio. O quienes se les haya dado licencia no remunerada tampoco pueden acceder al beneficio. Solamente quienes tengan sus empleados y los hayan cotizado en la planilla pila, hayan cotizado por esos empleados y puedan demostrar que en el mes de febrero tenían X número de empleados y que los siguen teniendo y que los van a mantener, se les va a dar el beneficio. Y para los cuales haya cotizado al Sistema General de Seguridad Social en la pila con un ingreso de base de cotización desde un salario hasta 1 millón de pesos. En el caso del PAEF no pusieron límite de salarios, entonces se podía estar ganando un poco más de 1 millón de pesos el empleado y accedían al beneficio el empleador. En el caso de la planilla sí se va a subsidiar, pero hasta primas en donde el salario sea hasta de 1 millón de pesos. Entonces, ¿cuántas veces, siguiente Diana, por favor, cuántas veces se puede acoger al beneficio? En principio eran 3 veces, acabó de salir un decreto reglamentario que estableció que por mayo, junio, julio y agosto de 2020, y para la primera prima de servicio sí es claramente solamente por una sola vez. Es importante tener en cuenta y es muy recomendable, llamamos la atención y hacemos hincapié, que se tengan todas las pruebas suficientes para poder demostrar que se cumplían todos los requisitos, porque lo que va a suceder es que la UGPP después tiene la facultad de investigar para efectos de que se cumplían efectivamente todos los requisitos y, por ejemplo, si no se utilizó para el pago de los salarios, si no se utilizó para ese propósito, se deben devolver lo que le entregaron a uno con los intereses moratorios correspondientes y con las otras consecuencias que pueden haber, hasta temas penales pueden verse involucrados. Entonces es muy recomendable tener todas las pruebas para cumplir con todos los requisitos que establece la ley. Y por último, y para darle después el paso a Diana,
También hay una alternativa para el primer pago de la prima de servicios, que también es importante llamar la atención, que la estableció el decreto 770 del año 2020, y que consiste en que el empleador puede trasladar el primer pago de la prima de servicios, puede hasta el 20 de diciembre de 2020. Entonces tiene derecho a pagar hasta el 20 de diciembre de 2020, pues porque no cuenta con la liquidez para pagar hoy en día, entonces puede trasladar esta prima de servicios hasta el 20 de diciembre de 2020, pero debe haber un común acuerdo entre el empleador y el trabajador y puede concertarse la forma de pago hasta en 3 pagos. Entonces es muy importante eso, y aplica aún para quienes se van a acoger al programa de apoyo de pago de prima de servicios PAP al que hicimos referencia. Y ahora sí, le doy paso a Diana para que converse un poquito con ustedes en relación con algunos aspectos corporativos y contractuales sobre los cuales queremos llamar la atención. Muchas gracias. Buenos días a todos, muchas gracias por estar acá. Vamos a hablar de un poco de temas que se han vuelto muy actuales y sobre todo muy debatidos en los últimos meses. Una primera premisa que queremos plantearles, que parece pues muy lógica y hasta muy obvia, es que en esta coyuntura, en el tema contractual, definitivamente la negociación es la mejor opción. Si bien esa es una premisa casi que general y siempre, lo cierto es que en esta circunstancia vamos a ver que todas las categorías jurídicas que se suelen mencionar y demás son realmente establecimientos bien complicados que van a llevar a esta conclusión que planteo primero antes que hacer la presentación, porque creo que es el mensaje que queremos transmitir en este tema. No podemos negar que esta situación está y va a seguir generando una cantidad de no cumplimiento de contratos. Esto lo produce por una parte el COVID, pero especialmente podemos decir que lo producen las medidas del gobierno, que así como otros gobiernos, y siendo necesario para el tema de salud, medidas como el aislamiento preventivo obligatorio van a generar la imposibilidad o la dificultad extrema de cumplir muchos contratos. Tal vez ustedes han oído recientemente, y todos hemos oído recientemente, que la palabra fuerza mayor, caso fortuito, o las frases más bien fuerza mayor, caso fortuito, solidaridad, equidad, revisión del contrato, pues se han vuelto bastante de moda. No obstante, esto involucra, como les decía, una serie de conceptos y categorías jurídicas complejos que al final no hay en la ley una decisión clara a la que uno se pueda acoger, sino que depende de un poco de interpretaciones, de cumplimiento de requisitos, como vamos a ver. Entonces, digamos, la premisa fundamental en el tema contractual es que el contrato es ley para las partes. Y eso significa muchas cosas. Eso significa que las partes están obligadas al contrato como si fuera una ley, y que el juez incluso está obligado al contrato. Pero la misma ley reconoce que hay circunstancias ajenas a las partes y que pueden afectar el cumplimiento de los contratos, y esa realidad cobra hoy especial relevancia por la situación en la que estamos viviendo. Esto en ningún caso quiere decir que la crisis misma implique per se y automáticamente que ya los contratos pueden dejar de cumplirse, o que hay un cambio en los contratos, o que alguien tiene derecho a pedir una terminación o un cambio de los contratos. La modificación de los contratos, la terminación de los contratos y el no cumplimiento, creo yo que para estabilidad del sistema, y además porque así se plantea y así lo plantea la ley y el sistema jurídico, son eventos extraordinarios. El principio es que los contratos hay que cumplirlos. Y para revisar y para saber si un contrato específico no hay que cumplirlo o hay que cumplirlo de una manera distinta o necesita ser revisado, pues hay que mirar cada caso concreto, cada caso individualmente. Aquí no hay soluciones generales como parece plantearse, incluso cartas de entidades e instituciones que hablan indiscriminadamente de fuerza mayor, porque la verdad es que cada caso específico hay que revisarlo concretamente. Vamos a referirnos a 3 temas concretos. Hay más, hay otras categorías, pero 3 concretos que creo que son los que más se pueden ver en estos días.
Uno es el tema de la fuerza mayor o caso fortuito, que para nuestra legislación se trata de igual manera, tiene doctrinalmente alguna diferencia, pero en nuestra legislación básicamente se trata de la misma manera. Una institución que seguramente algunos de ustedes, para algunos de ustedes es conocida, que es la teoría de la imprevisión. Sobre todo es bastante utilizada en Colombia en contratación pública. Vamos a ver, nos vamos a centrar en el tema de contratación privada. Vamos a ver, en Colombia existe la posibilidad, pero pues ha sido muy poco usada. Y por último, vamos a ver el caso concreto por lo sonado, por lo aplicable, por lo importante del contrato de arrendamiento. Hablemos un poquito de la fuerza mayor. Lo primero que cabe preguntarse es, en esta coyuntura, ¿qué es lo que uno miraría o analizaría si es fuerza mayor? ¿La pandemia o las medidas adoptadas por el gobierno? La respuesta usualmente va a ser las medidas adoptadas por el gobierno, porque son las que generalmente pueden producir una imposibilidad o una dificultad para cumplir un contrato. Pero también puede haber casos en que la pandemia misma genere una dificultad o una imposibilidad de cumplir el contrato. Y un ejemplo casi que académico es el artista que tiene que pintar un cuadro y que se enferma por la pandemia o muere por la pandemia. Entonces ahí se genera la imposibilidad. Pero en la mayoría de los casos, vamos a ver que los eventos que van a traer esta dificultad son las medidas del gobierno. No excluyo la pandemia, pero sobre todo las medidas del gobierno adoptadas a raíz de la pandemia. Para que exista fuerza mayor debe haber básicamente 3 elementos. Digamos que hay quienes hablan de otros muchos, pero estos 3 recogen los de la ley y los de la jurisprudencia, y al final son los que generan una definición concreta de fuerza mayor. Lo primero es que el evento sea imprevisible. ¿Eso qué quiere decir? Que en circunstancias ordinarias no sea posible preverlo con antelación el suceso correspondiente. En principio uno puede pensar de una manera abstracta que el COVID y las medidas gubernamentales calificarían como imprevisible, pero más adelante vamos a ver algunas sutilezas. El segundo elemento es la irresistibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Esto tiene que ver con la imposibilidad de evitar la ocurrencia del hecho y de superar sus consecuencias. Este elemento pues no siempre se cumple, así el evento sea imprevisible. Entonces, por ejemplo, puede ser irresistible la pandemia para el contratista que tenía que entregar una obra y no lo pudo hacer por las medidas tomadas y el aislamiento preventivo. Entonces, ahí hay una irresistibilidad. Pero la misma pandemia, igual de imprevisible o no, como vamos a ver ahora, puede no ser irresistible para el abogado que tenía que entregar un concepto, porque la pandemia, las medidas del gobierno no afectan su actividad. Puede seguirlo haciendo a través de trabajo aislado. Entonces, el tema se ve distinto para cada caso concreto, ya lo hemos dicho. Y en tercer lugar, el evento tiene que ser externo. Eso quiere decir que debe ser ajeno a los contratantes mismos. Debe ser una causa extraña, fuera de su control. Así, por ejemplo, el que se expone a la pandemia imprudentemente y por eso resulta enfermo y por ello no puede cumplir un contrato, pues no podría alegar un evento de fuerza mayor para excusar su incumplimiento, porque tiene que ser externo. No puede la parte que la quiere alegar exponerse al evento de fuerza mayor. Todo esto lleva a que la fuerza mayor genere una real imposibilidad de cumplimiento. No basta la mera dificultad, y esto es importantísimo. Para hablar de fuerza mayor tiene que hablarse de imposibilidad. Y tampoco es una imposibilidad subjetiva. Todos esos argumentos de que por la pandemia me quedé sin trabajo y entonces no puedo pagar y por eso estoy en fuerza mayor, no es un argumento, digamos, dentro de la categoría estricta de la fuerza mayor. La fuerza mayor implica, ya vamos a ver unos ejemplos, la imposibilidad real y objetiva de cumplir. Entonces, cuando uno se hace la pregunta de si el COVID o las medidas del gobierno constituyen un evento de fuerza mayor, pues surgen otra cantidad de preguntas que tienen que ver con los elementos que acabamos de ver. Entonces, lo primero es cuándo tuvo lugar el hecho. Y eso es muy importante porque el tiempo se vuelve esencial.
Entonces, sabemos y está claro que hoy en día alguien que quisiera celebrar un contrato no puede alegar imprevisión, no puede alegar que es un evento imprevisible porque ya sabemos en qué estamos y ya sabemos, incluso podemos prever ciertas medidas que el gobierno pueda tomar. Pero eso no siempre fue así, por supuesto. Entonces, cuando uno dice que la pandemia como tal, las medidas del gobierno son imprevisibles, realmente lo fueron. ¿Y cuándo lo fueron? Parecería muy claro que en noviembre del año pasado era un hecho imprevisible, y tal vez en diciembre, y tal vez en enero, y empieza uno a preguntarse si en febrero también, cuando ya muchos países del mundo se estaban viendo seriamente afectados y se estaban tomando medidas. Y en marzo, cuando ya se empezaron a tomar medidas, tal vez ahí no, pero hay una imposibilidad de saber cuándo se nos volvió previsible el COVID y las medidas del gobierno. Y eso es fundamental en un debate jurídico sobre fuerza mayor. La segunda pregunta es si realmente la pandemia impide realmente cumplir o solamente lo dificulta. Y ese tema es muy importante porque la sola dificultad de cumplir no es suficiente para hablar de fuerza mayor. Se requiere que realmente haya una imposibilidad objetiva de cumplir. Y el ejemplo típico es la fuerza mayor que destruye un bien, que no sea genérico, que no sea un commodity, que sea una especie que debía ser entregada. Quien por fuerza mayor no puede entregar un bien que debía ser entregado y se cumplen el resto de requisitos que hemos visto, está cobijado por la fuerza mayor. Entonces es el típico caso del terremoto que destruye esa especie, el deudor de la especie, quien debía entregarla a su acreedor, pues está excusado en cumplir. Y ese es, digamos, el típico ejemplo que es muy claro. Por supuesto, las líneas no siempre son así de claras y cuando existe o no esa imposibilidad también depende un poco de la interpretación. Y las otras preguntas tienen que ver con el deudor, lo que ya habíamos hablado. ¿Está libre de culpa o se expuso a la fuerza mayor? ¿Estaba en mora o no de cumplir? Porque si está en mora, la ley dice que no puede excusarse en fuerza mayor. Así el evento sea irresistible, imprevisible, irresistible para él y no se diera por su culpa. Pero si está en mora, la ley evita, en el momento en que se produce la fuerza mayor, está en mora, la ley evita que pueda excusarse en la fuerza mayor. Entonces, ahí, por ejemplo, se vuelve determinante saber en qué punto de la historia en la pandemia se nos convirtió en algo imprevisible. Y la última pregunta que estamos planteando, aunque pueden haber muchas más, por supuesto, es si el deudor asumió la culpa. Y la fuerza mayor. Y en este caso es un tema fundamental y es que se previó en el contrato. A veces es un poco indiscriminadamente se firman los contratos sin mayores revisiones y hay cláusulas en los contratos casi que estándares a veces que implican que hay alguien, tal vez la parte más débil, que asumió la fuerza mayor en el contrato. Y si alguien asumió la fuerza mayor en el contrato, quiere decir que no se puede excusar, tiene que cumplir, tiene que indemnizar si no puede cumplir. Entonces, esos son temas fundamentales que hay que ver. Entonces, viene la siguiente pregunta. Si definitivamente logramos establecer que hubo fuerza mayor, ¿simplemente el deudor puede no cumplir? Y ahí la respuesta es, pues la fuerza mayor y las normas sobre fuerza mayor dicen algo claro, y es que habiéndose probado sus responsabilidades, el deudor que no cumpla está exonerado de responsabilidad. Pero eso no quiere decir que no tenga que cumplir siempre, sino que quiere decir que no tiene que indemnizar por no haber cumplido. El que no puede cumplir en determinado momento que tenía pactado por fuerza mayor no está obligado a indemnizar, no está obligado a pagar la pena, no está obligado a pagar la cláusula penal que hubiera en el contrato, ni indemnizar perjuicios por esa falta de cumplimiento. Pero eso no necesariamente quiere decir que no tenga que cumplir. Entonces, ¿qué pasa entonces? Ya sabemos que el que está cobijado por fuerza mayor no responde, pero ¿qué pasa con respecto a su prestación, a lo que le tiene que entregar a su contraparte? ¿En qué casos no está obligado a cumplir? Los casos son pocos, aquí hay 2 ejemplos, y es el que ya habíamos hablado, si desaparece la especie que debía, el carro específico que le había sido comprado, por ejemplo, desapareció por fuerza mayor, típico por el terremoto, por un incendio, por lo que sea, ese ahí claramente no puede cumplir porque ya no existe ese carro. Si debiera un género
si debiera un commodity, digámoslo de alguna manera, algo que es reemplazable, esta consecuencia no se da. Es solo si se debe una especie. Otro ejemplo que trae la ley en el caso que no se tenga que cumplir. Si por fuerza mayor se destruye el bien arrendado, pues por supuesto el arrendador ya no puede cumplir, ya no puede arrendar. El edificio se cayó por el terremoto, por supuesto quien tenía el compromiso del contrato de arrendamiento de un apartamento, pues no puede cumplir porque se destruyó el bien que había sido arrendado. Pero en la mayoría de los casos sí está obligado a cumplir. Lo que pasa es que sí está obligado a cumplir, pero tal vez lo que va a pasar es que su obligación se aplaza para ser cumplida en el tiempo, cuando se supere la fuerza mayor. El que le tocó parar la obra por fuerza mayor, ya no es que esté excusado a entregar la obra, es que tiene que cumplirla cuando se supere el evento de fuerza mayor. Y es el caso de cuando no se debe una especie, sino un género, lo que, pues digamos, de alguna manera algo similar a un commodity. El que debe ese género también tiene que cumplir. Y esto es incluido el dinero. No, el que debe dinero no puede excusar su obligación de cumplir porque se generó una fuerza mayor, así estén probados los elementos, porque como el dinero es un género, esa imposibilidad no lo cubre. Y está la zona gris, la zona en la que puede haber discusión. ¿Qué pasa si hubo una afectación por fuerza mayor, pero para la contraparte ya no es interesante que le cumplan? Entonces, ¿por qué? Porque es que era fundamental el tiempo en la prestación que le iban a entregar. Y les voy a poner un caso muy extremo y también muy académico. Es el caso del padre de familia que contrata al cantante para el matrimonio de su hija. El cantante no puede cumplir por fuerza mayor, pero el matrimonio pasó. Ya no le sirve que el cantante le cumpla después. Ya no le sirve que superada la fuerza mayor cumpla. Entonces aquí hay un debate, esto no lo resuelve la ley. Y hay diversas teorías, una de las cuales es la frustración de la causa. Cuando la causa está frustrada, entonces parecería ser que el contrato debería terminar y ya no se deberían cumplir las prestaciones. Pero este es un tema que no tiene mucho desarrollo todavía en la jurisprudencia y que eventualmente esta crisis nos va a dar algunos elementos porque es muy posible que haya un debate sobre estos temas. Todo esto, y me devuelvo un momento, todo esto nos muestra la dificultad de esta categoría, de la fuerza mayor y del caso fortuito. No es un tema tan claro, no es un tema igual, no hay esa generalización que estamos oyendo muy a menudo sobre que estamos en un evento de fuerza mayor. Entonces, nuevamente, hay que responder todas las preguntas que planteamos anteriormente. Y resueltas las preguntas, incluso con una respuesta afirmativa, pues hay que ver cuál es la consecuencia. ¿Es no cumplir o es sí cumplir? Pero con una suspensión más bien de las obligaciones mientras que se supera la fuerza mayor. ¿Y qué pasa si ya no me sirve la prestación de mi contraparte? Entonces es un gran debate y que vuelve a la premisa, tal vez antes de un debate de fuerza mayor puede llegar a ser muy interesante negociar y llegar a acuerdos en esta crisis. Una opción, la imprevisión. Como les decía, esta es una categoría, está en el Código de Comercio de Colombia, desde 1971, que es el Código de Comercio, pero antes del 71, incluso por ahí en una sentencia en el año 1936, se empezó a reconocer esta categoría, que es una categoría internacional muy importante, que muchos países reconocen y otros no. Otros, a propósito, no lo han reconocido, no, parece ser por algunos rechazado, o es por algunos rechazados, pero para otros es un tema muy, muy certero. ¿Qué es la imprevisión? La imprevisión es una teoría que permite la revisión de los contratos. Entonces, esa imprevisión implica, también tiene varios elementos y varios requisitos. Que se presente también una circunstancia imprevista, externa y extraordinaria. También tiene que haber sido imprevista e imprevisible para la parte que quiera utilizarla. Pero a diferencia de la fuerza mayor, no implica una imposibilidad de cumplimiento, sino lo que implica es una dificultad tan extrema que genere una excesiva onerosidad para la parte que la quiere cumplir. Y no se puede
no se puede predicar de todos los contratos, se tiene que predicar de contratos que estén que sean de ejecución sucesiva, periódica o diferida. No pueden estar cumplidos los contratos, no es que alguien cumplió el contrato y después pretenda la revisión y que le devuelvan o que le den algún tipo de indemnización. Tiene que estar pendiente el cumplimiento de la prestación. ¿Y qué es lo que ha dicho la jurisprudencia? Aunque en Colombia la jurisprudencia no ha reconocido casos de imprevisión, sí se ha debatido varias veces. Y hay una sentencia muy interesante del año 2012 y sobre todo es muy interesante porque da esta obligación a las partes. Las partes deben intentar llegar a un acuerdo para restablecer el equilibrio económico del contrato, para evitar esta excesiva onerosidad. Hay una obligación de negociar y esto puede generar incluso responsabilidad para el que sin justificación se niegue a tratar de llegar a ese equilibrio económico del contrato. Si no se logra un acuerdo, el juez puede entrar a revisar el contrato y puede incluso disminuir la prestación onerosa o aumentar la contraprestación de su contraparte. Y si esto definitivamente no se logra, porque hay una cosa clara y es que tampoco se puede afectar a la contraparte, y eso es muy importante, el juez puede decir que el contrato termina por esta imprevisión. Y aquí quiero resaltar nuevamente este tema, y es la obligación de las partes de tratar de llegar a un acuerdo. Esto tiene un fundamento en postulados de buena fe, e incluso en esas legislaciones que les contaba no se acepta la teoría de la imprevisión. A través del postulado de la buena fe se ha llegado a revisión de contratos. Entonces este tema es muy interesante. Entonces, vamos a entrar en un tema muy debatido en estos días, cómo se ha resuelto y cuáles son los decretos que ha expedido el gobierno, porque aquí tenemos una solución legal a través de decretos con fuerza de ley que ha expedido el gobierno nacional, que ha tratado de mediar esta dificultad. Puede haber, digamos, una discusión de si bien o mal, por supuesto hay muchas cosas debatibles, esta es una legislación de emergencia y esa legislación además se hace a unas velocidades mayores a las que seguramente se permiten las mejores reacciones o la mejor técnica legislativa, pero el gobierno ha intentado solucionar muchos problemas que se han generado con este contrato específicamente, que es el contrato de arrendamiento. Entonces, una de las primeras cosas que uno suele oír es el arrendatario que le escribe una carta al arrendador diciendo dos cosas específicamente. Primero, que por fuerza mayor no puede cumplir, entonces que no va a cumplir. Y segundo, que por solidaridad él tiene que aceptar que no cumpla o que cumpla por menos. Entonces la primera pregunta es, ¿hay realmente una fuerza mayor que excuse al arrendatario a cumplir? Pues ya dijimos que no. No, porque el que tiene una obligación de dinero tiene una obligación de género y por lo tanto, desde el punto de vista de la categoría estricta de la ley, no puede excusarse en un evento de fuerza mayor. Así pruebe que es imprevisible e irresistible y ajeno a él, no se puede excusar en un evento de fuerza mayor. Pero el tema no se queda ahí, porque ya más avanzados, los arrendatarios lo que están alegando es algo que tiene mucho más sentido, y es que el que está incumpliendo no es él. El que está incumpliendo, según, como les digo, este análisis más elaborado, es el arrendador del bien. Porque la principal obligación del arrendador del bien es que ponga a disposición del arrendatario el inmueble que está arrendando. Y para vivienda esto está muy claro, el bien está a disposición, el que tiene que cumplir es el arrendatario con su pago porque está utilizando el bien. Entonces tal vez el debate jurídico sea, entre comillas, sencillo, porque aquí no es realmente sencillo, que hay muchas más categorías y otro tipo de cosas que podría alegarse, pero el tema bien debatido está en los inmuebles comerciales. Si se trata de un inmueble comercial, hay quien alega que el que está incumpliendo es el arrendador, porque el arrendador debía garantizar el uso del inmueble. Por supuesto, si está en este evento en el que él no es responsable de que no se pueda cumplir o no se pueda dar a disposición, seguramente no va a haber debate sobre si el arrendador tiene que indemnizar o no, si es responsable, si es incumplido,
sino tal vez el debate es, le tengo que pagar la renta cuando él no cumple la prestación, yo necesito recibir la prestación, que es poder usar el inmueble para yo pagar. Entonces, ese es el debate un poco más profundo que se está dando. Pero tenemos, y esto es interesante, los decretos del gobierno, que son 2 hasta el momento. El último es muy reciente, es de hace unos días. El primero es del 15 de abril de este año. En ese primero, el gobierno trató de zanjar esas diferencias que estamos viendo, y lo que está haciendo es con una disposición, con fuerza de ley, dando unas reglas claras, o trató de que fueran bastante claras, para saber qué hacer con los contratos de arrendamiento. ¿Pero qué contratos de arrendamiento? ¿Qué cubre este decreto 579? El decreto 579 cubre el arrendamiento de viviendas y de inmuebles comerciales, pero no todos los inmuebles comerciales, sino cuyos arrendatarios sean micro, pequeñas y medianas empresas. Quienes no califiquen en esto, que es por nivel de ingresos y de activos, en su gran mayoría, pues hay una gran mayoría de empresas que están acá, la mayoría de restaurantes, la mayoría de empresas están acá, seguramente no los bancos, seguramente no las grandes empresas, pero la mayoría de los arrendatarios podría clasificar en estas. Entonces, ¿cuáles son las reglas que dio específicamente para estos contratos? Primero, una suspensión de los desalojos. Nadie puede ser desalojado, los desalojos quedan todos suspendidos hasta el 30 de junio de este año. Es posible que esta fecha se vaya a ampliar, y estas reglas de este decreto todas van hasta el 30 de junio, pero es posible que en algún punto el gobierno las amplíe, sí, como pues estamos viendo la crisis no se ha superado, aunque teóricamente a partir del 1 de junio hay cierta apertura, el 15 de junio pues vamos a tener otra en Bogotá, entonces hay que ver qué va a pasar con este decreto. Establece esa obligación de intentar llegar a un acuerdo sobre el pago de los cánones, y eso nuevamente es interesante. Y si no hay acuerdo, ¿qué pasa? El arrendador no puede cobrar intereses de mora. Solo puede cobrar si su arrendatario se le retrasa el 50% del interés corriente bancario. Además de eso, hay una prórroga automática para los contratos que terminaran antes del 30 de junio. Y esa prórroga automática implica que el arrendatario tiene que seguir pagando el canon de arrendamiento por esa prórroga. Y lo dice expresamente el decreto. El decreto entonces va en el sentido de que esos arrendamientos sí se tienen que pagar, que se pueden llegar a acuerdos, que se pueden llegar a modificaciones del valor del canon, a forma de pago, a diferimientos, pero de común acuerdo. Y si no, lo que trae este decreto como subyacente es que el arriendo se tiene que pagar. Y se tiene que pagar, lo que no se pueden aplicar son intereses de mora ni otro tipo de sanciones que estuvieran pactadas o que trajera la ley. Y adicionalmente, hay un aplazamiento a los reajustes, y esto también es interesante. Si un contrato tenía previsto un ajuste entre el 15 de abril y el 30 de junio, bueno, antes del 30 de junio, queda diferido para ser pagado en los siguientes cánones del 30 de junio hacia adelante. De tal manera que esos ajustes no se aplican automáticamente, sino que sí se pagan, pero se pagan de manera diferida. Entonces, este decreto trajo unas reglas concretas para esos arrendamientos, pero van hasta 30 de junio y, como hemos dicho, no es para todos los arrendamientos, sino para los que cubran esta categoría. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que después del 30 de junio pueden darse debates como los que habíamos visto, de si hay fuerza mayor, de si no hay fuerza mayor, de si hay imprevisión, de si no hay imprevisión, y de si hay otras categorías que existen, como por ejemplo, si se pueden aplicar principios de solidaridad. Y es que hay un antecedente muy importante, y es que constitucionalmente algunos desplazados y secuestrados demandaron hace unos años ante los jueces por tutela la imposibilidad de cumplir sus créditos. No es el mismo caso, pero es un caso similar. Y por imposibilidades ellos alegaban que no debían cumplir sus créditos con los bancos porque pues ya tenían una imposibilidad, unos por estar secuestrados y otros por ser desplazados por la violencia.
y varias tutelas fueron concedidas a favor y la Corte Constitucional se pronunció sobre esa imposibilidad que tenían los secuestrados y desplazados para cumplir, y a través del principio de igualdad ordenó a los bancos negociar con esas personas para darles plazos y para el manejo de sus créditos por principio de solidaridad. Por supuesto, no estoy diciendo que eso vaya a suceder acá, pero es una categoría que está abierta y no se descarta. Y pienso que, por ejemplo, en tema de vivienda y de viviendas sobre todo de interés social y demás, podría haber algo de eso, con un agravante, y es que aquí no está tan claro que la parte fuerte en los contratos de arrendamiento siempre sea el arrendatario, el arrendador. Hay casos en los que puede ser el arrendatario, y me refiero nuevamente al tema del banco, el banco como arrendatario, y la viuda, para ponerlo extremo, que solo vive de su arrendamiento como arrendadora. Entonces, no siempre la parte débil es el arrendatario, y eso pues lo tendrá que ver la Corte Constitucional si es que llegamos a ese debate. En relación con el último decreto, es el decreto 797 de este año, y establece que quienes no puedan abrir o quienes no puedan ejercer su labor o su actividad económica a partir del 1 de junio, puede tomar una decisión y es dar por terminado el contrato de arrendamiento, y esta facultad la puede ejercer hasta el 31 de agosto del 2020. Para eso tiene que pagar una tercera parte de la penalidad, de la sanción o de la indemnización que esté prevista en el contrato, y si no está prevista ninguna, un canon de arrendamiento. Aquí hay un debate de si el canon de arrendamiento, si no fuera mensual, ¿cómo sería? Pienso que el gobierno claramente estaba pensando en una mensualidad de arrendamiento para compararlo con la cláusula penal, que usualmente, y en su parte emotiva en el decreto lo dice, usualmente son 3 cánones de arrendamiento de la cláusula penal. Entonces esta tercera parte es más o menos, podría llegar a ser un equivalente a un canon de arrendamiento, entonces por eso lo equiparo. Pero eso solamente para quienes ejerzan estas actividades económicas, que son las que están bloqueadas, digamos que no iban a abrir el 1 de junio, que seguramente en Bogotá tampoco van a abrir el 15 de junio, y que tienen que ver con estos temas recreativos, de bares, discotecas, billares, gimnasios, piscinas, spas, cines y teatros, servicios religiosos, alojamiento y servicios de comida, eventos de carácter público y privado que impliquen aglomeración de personas, están hablando seguramente de conciertos y ese tipo de eventos. Entonces, este tema del contrato de arrendamiento tiene unas soluciones temporales a través de estos decretos del gobierno, no cubren todos los casos, y el 30 de junio pues puede volver a quedar un poco abierto. Hay quienes alegan que este caso, para después del 30 de junio, por ejemplo, o antes del 30 de junio para los contratos no cubiertos por este decreto, podría llegar a generar un debate de si hubo o no frustración en la causa, como hablábamos en las slides anteriores, de si entonces el arrendador podría decir que ya no, el arrendatario podría decir que ya no le interesa el cumplimiento del contrato porque no puede usar el bien, o incluso hay quienes sostienen que se aplica una norma del Código Civil que habla de la destrucción parcial del bien, y cuando hay destrucción parcial del bien, en teoría hay que bajar el canon de arrendamiento. Hay quienes equiparan esas dos categorías y que por ahí está la respuesta. Yo tengo dudas sobre eso, no estoy de acuerdo. Creo yo que aquí no hay destrucción del bien, ni parcial ni total. Aquí el bien se puede seguir usando. Y me hago una pregunta grande, y ¿es que el riesgo se da por el local o el riesgo se da por la actividad económica? Si en el local que hoy está ubicado un gimnasio, el comerciante arrendatario tuviera un supermercado, no tendría imposibilidad de operar. Entonces, el riesgo del negocio del arrendatario, ¿lo puede correr el arrendador? Esa es una pregunta que está en el tintero y que yo pienso que no se puede olvidar. Y nuevamente, la parte débil no siempre es el arrendatario. Hay casos en que están en iguales situaciones o en igual situación, o que la parte débil es claramente el arrendador. Saliéndonos un poco del tema contractual,
Vamos a hablar un poco de temas corporativos, un poquito operativos unos y uno que tiene un poco de fondo y que puede ser interesante y puede ser una oportunidad para aprovechar. Desde el punto de vista corporativo, hay algunas cosas que surgieron a raíz de esto y es el aplazamiento de las asambleas ordinarias del 2020. Como ustedes saben, la asamblea ordinaria se debe celebrar siempre antes del 30, antes del último día hábil de marzo, 31 de marzo de todos los años, pero a raíz de lo que sucedió se establecieron nuevos plazos y ese nuevo plazo es hasta un mes después de terminada la emergencia sanitaria. Hasta hoy la emergencia sanitaria fue aplazada hasta el 31 de agosto, por lo tanto, el plazo para celebrar las asambleas hoy está en el 30 de septiembre. Eso puede ser movido nuevamente, pero hasta hoy está en el 30 de septiembre. Y también se hizo una prórroga a la transmisión de estados financieros a la Superintendencia de Sociedades. Estos plazos quedaron en la última circular, los vencimientos van del 3 de junio al 30 de junio. Dependiendo del NIT. Y aquí pasa una cosa curiosa, y es que esta transmisión de estados financieros, pensaría uno que debe hacerse una vez los estados financieros hayan sido aprobados por la Asamblea. De hecho, los vencimientos de la superintendencia suelen ser posteriores al 31 de marzo por esa razón, empezar en abril. No obstante, hemos consultado a la superintendencia sobre esto y tal, y su teoría es que no necesariamente tienen que haber sido aprobados. Pero yo me hago una pregunta y es, ¿qué pasa si yo transmito los estados financieros que no han sido aprobados por la Asamblea? Cuando llegue la Asamblea ordinaria, en las fechas de ley, la Asamblea no aprueba y tiene que hacerse ajustes a los estados financieros porque la Asamblea no los aprobó, porque detectó alguna cosa. Entonces, tengo que pedirle a la superintendencia que me vuelva a dejar transmitir estados financieros, lo cual usualmente genera una sanción. Creería yo que hay buenos argumentos en ese caso para decir que esa sanción no aplica, porque yo transmití los estados financieros que la administración tenía listos para presentar a la Asamblea, pero la Asamblea no los había aprobado y necesito transmitir los estados financieros definitivos, que son los que apruebe la Asamblea. Debate todavía un poco teórico, pero podría llegar a darse. Pero ¿qué es bien interesante de estos cambios que generó la pandemia? Y es que uno de los primeros decretos que sacó el gobierno fue cambiando las reglas de las reuniones no presenciales. Las reuniones no presenciales existen en Colombia desde 1995, desde la ley 222 de 1995, las adoptamos un poco tarde en relación con el mundo que hacía rato ya las había adoptado, ya se hacían asambleas por teleconferencia, ya se hacían asambleas por teléfono, ya se hacían asambleas con decisión escrita. En Colombia se adoptó en 1995, pero con varias rigurosidades que han ido cayendo. Al principio era necesario tener un funcionario de la superintendencia para poder hacer una reunión no presencial. Eso cayó ya hace unos años y ya no es necesario. Pero sí le quedaba una cosa bien estricta y era la necesidad de que absolutamente todos los miembros de la junta directiva, si era de junta directiva o de la asamblea de accionistas, todos los accionistas participaran. Entonces, en una de esas asambleas, donde hay varios miembros que nunca aparecen, esas asambleas de empresas grandes, que hay miles de accionistas, unos de los cuales incluso han fallecido y nadie sabe que tenían las acciones, nunca se pueden hacer reuniones no presenciales. Con este decreto se logra que se puedan hacer asambleas no presenciales convocando, que es algo que no estaba previsto para las asambleas no presenciales, convocando y con el quórum normal. Entonces esto, digamos, nos ayuda y nos va, esto es una evolución. Yo tengo alguna duda sobre la legalidad de estas disposiciones porque no salieron bajo la emergencia económica, sino salieron bajo la emergencia sanitaria antes de ser declarada la emergencia económica. Para mí están reformando una ley y el decreto que lo hizo, pues trató de decir que era una nueva interpretación de la ley, pero realmente es una modificación a la ley 222 de 1995. Pero eso es un debate jurídico que la verdad nos conviene que no se dé, porque es una flexibilidad importante que no viola los derechos realmente de nadie, sino que nos ayuda con estas asambleas. Y pues hasta ahí va mis temas. Luz Clemencia tiene otros desde el punto de vista tributario que
con los que podemos seguir. Simplemente queríamos llamar la atención sobre un tema del contrato de arrendamiento. Si bien hay muchos otros temas tributarios que pueden abordarse con ocasión de estos decretos reglamentarios, la atención cuando se firman Te estamos oyendo mal, Luz Clemencia. estos acuerdos. Aló. Ya, ahora sí. Simplemente quería llamar la atención sobre eso, que hay una norma del Estatuto Tributario y simplemente para efectos prácticos dejar las pruebas que efectivamente hubo un arreglo entre arrendador y arrendatario y las condiciones bajo las cuales se las nuevas condiciones de pago para que no se vaya a causar un ingreso al arrendador, un ingreso que efectivamente no se va a poder cobrar nunca. No quería decir nada más del tema tributario, aunque hay muchos temas que podríamos seguir conversando, pero le damos paso a Lucas para que haga las preguntas. Tenemos algunas preguntas. La primera pregunta es relacionada con el decreto 678 y hace referencia a cómo proceder si ya se pagó en Bogotá el 100% de prediales y que hay vehículos. Yo creo... ¿Cómo proceder si ya se pagó el 100%? Sí, pero del 2020. Yo creo que la aclaración que vale la pena hacer ahí es que esta es una norma que se refiere más bien a cartera, es decir, a lo que uno debe a la entrada en vigencia de la legislación, del decreto actual. Entonces, lo que busca es lo que usted debe en tasas, contribuciones, impuestos, lo que decía Luz Clemencia, que incluso va a aplicar hasta multas, pero antes de esta vigencia fiscal, no es para el 2020 como tal. Sí, efectivamente lo que ya se pagó el 100% y no aplicaría esta norma. De acuerdo. Hay una pregunta que es más de un tema pensional. Hay dos, de hecho, en temas pensionales. Una es, ¿por qué para los que pronto se van a pensionar es mejor aportar a pensión en el porcentaje total? Ah, bueno, esa pregunta es interesante y yo lo hago como muy de forma personal, lo opina Luz Clemencia Alfonso sin ser experta en temas laborales. Lo que sucede es que a mí me surge el temor que el día de mañana le digan que ya el ingreso base de cotización, a pesar de que el decreto lo dice, que el ingreso base de cotización sigue siendo el mismo, el día de mañana le digan que porque uno cotizó un poquito más bajito, entonces le cambien el promedio del ingreso base de cotización. Ese es el temor tan grande que me da y por eso para efectos prácticos pensaría yo, y es una opinión muy personal, que es mejor para los que estén ya promediando y que estén promediando su pensión y que estén interesados en tener una buena pensión. Puede ser un riesgo, y como lo digo, no soy experta en pensiones, pero sí puede ser un riesgo que uno disminuya a ese 3% y por lo tanto se le baje el ingreso pensional. No se ha dicho nada, pero llamo la atención sobre ese tema. Total, de acuerdo. Hay otra materia pensional y ya después siguen unas preguntas para Diana. La otra pregunta en materia pensional es la siguiente. ¿Qué sucede con los aportes de los pensionados obligados a aportar al Sistema General de Seguridad Social por ingresos adicionales a los de la mesada pensional? Verbigracia, rendimientos financieros, que con ocasión de la pandemia han sido negativos. ¿Qué sucede con la presentación de la planilla de aporte que debe diligenciarse mensualmente y cuya omisión en su presentación acarrea que se incurra en moratoria y el consecuente requerimiento por parte del respectivo operador? Sí, la primera es muy laboral y no me atrevería muy de pensiones, no me atrevería a darle una respuesta. En principio pensaría que uno cotiza con base en los ingresos y en la medida en que no haya ingresos, pero no le puedo decir que no cotiza
porque es muy sensible esa pregunta y entonces no me atrevería porque es desde el punto de vista laboral. La otra, entiendo que la pregunta está dirigida al PAEF. Si hay intereses moratorios, la norma del PAEF, ni la resolución ni el decreto reglamentario señalan que independientemente que se hayan pagado o no intereses moratorios, si uno presenta la planilla y la presenta dentro del plazo legal, pues tendría el subsidio. Yo creo que va encaminada la pregunta de ese tema. Entonces no habría problema y la puede presentar. Ok. Unas preguntas para Diana. Voy a hacer la siguiente. Si el arrendatario envió una carta de cancelación por fuerza mayor en marzo, ¿qué debemos hacer? Pues como les decía, la fuerza mayor no aplica directamente al tema de contratos de arrendamiento. El arrendatario, ¿es el arrendatario el que envió la carta, perdón? Sí, el arrendatario. El arrendatario, estas cartas son absolutamente usuales. Hemos tenido varios clientes, pero también varios casos bien cercanos en los que los arrendatarios dicen por fuerza mayor no puedo pagar. El pago no se excusa a través de fuerza mayor. Entonces, digamos, ahí y con el decreto del gobierno vigente, a menos que se trate de un arrendamiento comercial de las actividades listadas, no hay una posibilidad de terminar unilateralmente el contrato, en mi opinión. La terminación unilateral del contrato genera las multas que tenga el contrato previstas para la terminación unilateral. Entonces, en esa medida, me parece que pues, no aplicaría, a menos que se trate de una de esas actividades que cita el decreto, de bares, discotecas, spas, los que vimos hace un rato, que ellos sí tienen la posibilidad de terminar el contrato, no por fuerza mayor, sino por el decreto del gobierno, tienen la posibilidad pagando una tercera parte de la multa. Y esa facultad está vigente desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto. Ok. Un par de preguntas más que ya estamos corridos. Otra pregunta para Diana. Si llego al acuerdo con el arrendador que incluye baja en el canon y él no cumple, ¿puedo retroceder el acuerdo y cobrar el canon anterior y de esa forma pactarlo? Yo pienso que sí, no hay nada, la idea es que es un acuerdo con el arrendatario para que se disminuya el canon y él justamente no cumple con esa disminución de canon y la sanción, digamos, ¿cómo se puede decir? Una facultad que se tiene es que si no se cumple eso, se podría reversar para que vuelva al mismo canon. Pienso que sí, me queda una duda porque la norma dice que no se puede cobrar ningún tipo de sanción diferente a esos intereses, a la mitad del interés corriente bancario. No obstante, puede plantearse, no plantearse como sanción, plantearse como que este es un acuerdo que queda revocado por el incumplimiento, porque el canon entero se debe, que yo haya acordado la disminución de ese canon y después no me cumplan, me parece que se podría. Mejor dicho, me parece viable esa fórmula, habría que estudiarla con un poquito más de profundidad, pero en principio no me parece que choque contra el decreto ni contra lo que está previendo. Le voy a hacer una pregunta a Luz Clemencia si está ahí. Esta es bien interesante. Dice, si nosotros no pudimos en el mes de mayo acogernos al PAEF porque nuestros ingresos en abril no disminuyeron en un 20%, pero para el mes de mayo sí disminuyeron, ¿podemos acogernos o ya no aplica este beneficio? Sí se pueden acoger sin problema, porque son independientes, totalmente independientes. Hay empresas, por ejemplo, que en abril se acogieron y ya en mayo no se pudieron acoger, entonces no se acogen más. Pero ese subsidio, como les dije, es por 4 meses y lo pueden hacer en forma independiente, siempre y cuando tengan todas las pruebas para demostrar que efectivamente cumplen los requisitos. Ok, otra pregunta para Diana, y yo creo que con esta ya cerramos. ¿Se considera justo negociar al 50% el pago del arriendo o generalmente cómo se ha hecho? Pues yo he oído todo, digamos, ese del 50% ha sido bastante usual. Los más usuales son diferimiento del pago total para ser pagado en un tiempo X, un año, lo que sea. El del 50% es bastante usual. Las fórmulas están abiertas, el decreto las permite todas, digamos, todas las que sean alivio para el arrendatario se pueden pactar.
Lo que no se puede pactar ahí son nuevas multas o cláusulas penales o eso en esa negociación, porque todas quedan suspendidas con el primer decreto del gobierno. Pero creo que esa del 50%, esa la he visto comúnmente, sobre todo en locales comerciales. El tema de vivienda es mucho más difícil. El tema de vivienda, pues las personas están usando la vivienda. Entonces, ahí me parece que es mucho más difícil que alguien tratara de alegar que no está usando o que tiene una disminución. Pero también he visto acciones de solidaridad que por supuesto son bienvenidas en esta época, en donde a pesar de que la vivienda no es un tema de uso o no uso del inmueble, sino que efectivamente se está usando, los arrendadores han permitido también disminuciones como esa, sobre todo porque hay un interés común y es que tal vez el arrendatario no se quiebre y pueda seguir pagando y en esta época tal vez un local vacío pues tampoco es una buena idea. Entonces, la respuesta corta es sí, lo he visto usualmente, no es la única fórmula, pero esa del 50% es bastante aplicada. Muchas gracias, Diana. Quiero ya cerrar la sesión. Quiero agradecer a todos los asistentes por conectarse con nosotros. Les vamos a enviar las presentaciones, les vamos a enviar el video también para que puedan recapitular algunos de estos temas. Como les conté al inicio, la idea de este webinar era contarles un poco qué está pasando. Tenemos muchas normas, muchos decretos y era como tratar de saber qué está pasando en este momento. Ya sabemos qué está pasando en este momento y el próximo webinar que vamos a tener probablemente va a ser más de temas de planeación patrimonial. Este fue más enfocado en qué estaba pasando ahorita, como les decía. Quiero darle las gracias a Diana y a Luz Clemencia por acompañarnos en esta sesión. Yo creo que fue muy fructífera y tuvimos mucha información que yo sé que no es fácil de digerir, por eso enviamos de nuevo el video pues que tuvimos y yo creo que va a ser de mucha utilidad para todos. Gracias a todos los asistentes y espero verlos en una próxima ocasión. Hasta luego. Muchas gracias a Credicorp y a los asistentes.